¿Qué se necesita para transformar un legado familiar en un referente del mercado compitiendo frente a gigantes? Bienvenidos a The Business Journey, el podcast de la Universidad Espíritu Santo, donde las historias de innovación y emprendimiento cobran vida. En este episodio 5 de la tercera temporada, nos sumergimos en una travesía de resiliencia, visión y reinvención. Nuestro invitado, Ángel Álvarez, alumnus de la maestría en Contabilidad y Finanzas, quien pasó de las grandes firmas consultoras a revolucionar el negocio familiar con estrategias audaces. Su hazaña, sumar experiencia en corporativos globales para luego potenciar la firma de su padre. Innovar con productos y servicios que compiten y que ganan frente a consultoras líderes. Demostrar que el esfuerzo, la constancia y la firmeza son el corazón del crecimiento sostenible. Ángel nos comparte en este episodio cómo fusionar conocimiento académico con experiencia corporativa, claves para innovar en el mercado competitivo sin perder la esencia familiar y el poder de creer en el proyecto incluso cuando los pronósticos son desafiantes. ¿Dónde escucharlo? Ya disponible en Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas, porque en la UES no solo enseñamos a seguir caminos, inspiramos a crearlos. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de esta nueva temporada de Innovación y Emprendimiento, en donde contamos las historias de nuestra comunidad de la Facultad de Posgrado de la Universidad Espíritu Santo. Y el día de hoy tenemos un invitado, Ángel Álvarez, quien tuvo la oportunidad de estudiar la maestría en Contabilidad y Finanzas de nuestros programas. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, César, por la invitación a este espacio, donde entiendo que estamos por tener una conversación un poco detallada de la experiencia que tuve acá, en la UES, y qué estoy haciendo hoy en día. Perfecto, pero antes un poquito hablar de la experiencia y qué es lo que estás haciendo hoy día, me gustaría que compartas a nuestra audiencia quién era Ángel Álvarez antes de ingresar a la maestría. Cuéntanos un poquito de tu carrera profesional, tus estudios, y quién eras antes de ingresar a la maestría. Perfecto, sí, bueno, lo que puedo comenzar diciendo es que si me voy un poco mucho, quizás más años atrás, 2008, yo inicié mi carrera como contador, como contador público, digamos como contador bachiller, del lado de la profesión que también tenía mi papá, como CPA. Fundamos una firma donde yo estuve aproximadamente 4 años, justo porque siempre tuve la mentalidad de ser auditor o ser consultor financiero. Eso me llevó a salir de la firma que había fundado con mi papá, y estuve más de 10 años aproximadamente en diferentes firmas auditoras, en donde fui escalando, ¿no? Fui como asistente, desde cero todo, digamos, como que para poder ser un auditor experto tuve que volver a iniciar todo el proceso de mi carrera, en donde me fui haciendo senior, después gerente, y hoy en día que tengo una firma auditora. Dentro del proceso antes de la maestría en Contabilidad y Finanzas, que ingresé un poco antes de pandemia, literalmente era solamente un senior de auditoría, en donde las habilidades que yo tenía me habían permitido sí tener un buen desarrollo profesional, pero con mi esposa, que hoy en día es mi esposa, entramos a la maestría, donde esto me ha permitido o me cambió en el sentido de revisar temas a nivel más de finanzas. Y me ayudó tanto que yo, como he estado casi que desde antes de entrar a la maestría, yo estuve aproximadamente 7 años auditando bancos. Entonces, desde el punto de vista técnico, aprendí o tuve muchas herramientas que me permitieron reforzar lo que ya sabía en la práctica, y eso me permitió desarrollarme más e ir creciendo, e inclusive llegar a ser gerente de auditoría. Perfecto, muy bien. Tú has comentado algo que es muy relevante dentro del crecimiento profesional, que es, tú dijiste, empecé con mi papá, pero tomé una decisión de ir a ganar experiencia, y fueron 8 o 9 años de ir, como tú muy bien dijiste, paso por paso, pero pasando por diversas firmas, creciendo profesionalmente. ¿Qué tan importante es tener esa experiencia previa y digamos que en diferentes firmas, en diferentes cargos, previo a hacer una maestría? Me permitió primero conocer o tener el acceso a personas que eran más experimentadas que yo. Y un tema que yo usualmente lo digo con los chicos que trabajan conmigo hoy en día es: realmente tenemos que tener un perfil
una figura que nos enseñe a trabajar. Al menos yo lo veo desde ese punto de vista. Excelente. Porque yo puedo tener una idea de cómo se trabaja. No estoy hablando de horas ni la cantidad de esfuerzo, sino más bien realmente aprender a trabajar. Ser más eficiente, saber cuál es la tendencia del mercado. Porque yo puedo tener una idea, pero si no tengo a un superior, una persona más experimentada, que de la mano, ¿verdad?, me acompaña para yo poder tener un referente y yo saber dónde tengo que llegar. Ese es un tema que yo siempre lo he visto en firmas auditoras sobre todo. Porque hay una serie de niveles que se van superando. Entras como asistente, a veces como pasante, subes a asistente, llegas a senior, llegas a gerente, senior manager, director y socio. Ese proceso te brinda, como digo, ese acceso a gente experta, personas que ya han pasado un recorrido, ya han tenido diferentes experiencias, tienen un punto o un enfoque de realizar pruebas de auditoría o analizar las cuentas, que generalmente es lo que hacemos en una auditoría, para poderlas adoptar evidentemente lo bueno, cuáles son esas herramientas a nivel técnico, independientemente de lo que yo lea, porque es un poco indistinto eso, porque yo puedo tener mucho acceso a temas técnicos, yo los pude haber leído, pero no es lo mismo que ya discernir esa información o aprender a poder saber qué realizar y cómo realizarlo. Yo creo que lo clave aquí, para resumir lo que estoy diciendo, es saber qué, cómo y para qué. Excelente. Y eso obviamente te lo da la experiencia. Correcto. Y te lo da tener varias perspectivas y varios caminos de diferentes organizaciones, diferentes empresas, porque obviamente las organizaciones son diferentes, sí, a pesar que hagan lo mismo, hacen informes, hacen auditorías, pero las organizaciones hacen lo mismo porque las conforman personas diferentes y obviamente esa es la parte enriquecedora. Pero tenemos un gran volumen de emprendedores también y de gente que quiere lanzarse de una y quiere poner una firma. ¿Tú qué consejo le darías a esas personas que probablemente dicen, no quiero irme por ese camino del aprendizaje porque es muy largo, porque probablemente yo quiero crecer más rápido, tengo las competencias, probablemente mi papá sea el dueño de una firma, que algo parecido a tuyo? ¿Tú qué les dirías a ellos con respecto a lanzarse de una, a querer tener y ser el dueño de una firma en el campo que tú estás? Yo lo que puedo manifestar, y lo digo siempre porque me gusta aconsejar. Me gusta más que ser un jefe, como generalmente hoy en día ya sabemos un poco quizás la diferencia entre ser un jefe y un líder. Yo lo que siempre busco y lo que siempre aconsejo es que no está mal querer emprender desde un principio, que de hecho yo lo hice, porque detrás de la historia que la resumí hace un momento, realmente la resumí muy bien, porque pasaron muchos temas. Tanto así que yo llegué a ser parte fundamental de mi familia. O sea, fui realmente yo el pilar en donde la parte económica recayó un tiempo. Y así fue como realmente inició la firma auditora en el año 2008. Que evidentemente de la mano de mi papá, que él es el que estaba pasando por un tema médico. A mí me tocó tomar las riendas. Pero no digo que sea malo. Pueden haber muchas circunstancias. En mi caso ya creo que lo he dicho muy claramente, pero no digo que esté mal. Hacerlo está muy bien, por eso hace un rato yo hablaba de la parte técnica. Correcto. Y ahí en cambio es cuando yo doy mi consejo realmente, que es, si tienes la oportunidad, más allá de que sí tengas las competencias técnicas, si tienes la oportunidad de tener un mentor, perfecto, aprovéchalo. Siempre yo creo que en este camino es necesario no solamente quedarse con lo que yo ya leí en un libro, o fui a seminarios, o yo estuve en el pregrado y ahora estoy en posgrado y obtuve ciertas herramientas. Sí, al final del día terminan siendo herramientas que a mí, unas me cambian la forma de pensar, me cambian la perspectiva de cómo analizar una situación, encontrar mejores soluciones, pero no hay nada mejor. Eso es un tema que yo siempre lo menciono. No hay nada mejor que tener a alguien que realmente, no es que se siente a explicarte algo, sino que tú sigues básicamente el ejemplo. Exacto, y es justamente ese mentor, ese coach, es la experiencia que viene atrás de cómo manejar, porque muchas, de alguna otra forma no nos enseñan a
pues nos enseñan la parte técnica, la parte específica, pero no siempre. Yo también tuve la oportunidad de estudiar ingeniería industrial, pero no te enseñan a relacionarte con las personas. Sí. ¿No? Las universidades de alguna otra forma ahora tenemos programas con habilidades blandas y otros elementos, pero probablemente antes no. Y eso es clave, contar con la experiencia de alguien, tener la capacidad de escuchar a otros, porque eso también es fundamental. Si yo convoco Correcto. a alguien y no escucho, no voy a sacarle provecho y demás. Muy bien, Ángel, ahora pasemos a esos 2 años de tu maestría. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a decir quiero estudiar una maestría y una maestría en contabilidad y finanzas cuando tú de pronto ya de carrera eras auditor y meterte como que en algo muy parecido o similar? Uno de los temas que yo había notado dentro de este proceso, como lo estaba mencionando hace un rato, es, claro, ya tenía los mentores, tuve diferentes personas que me acompañaron en este crecimiento profesional, pero los últimos años de mi proceso como auditor senior fueron una parte en Deloitte y otra parte en KPMG, en donde crecí mucho más, porque fueron años en donde ya era un senior experimentado y evidentemente ya tenía un nivel técnico y experiencia adecuado. Básicamente a esas alturas tenía como, creo yo, 10 años de experiencia. Pero, ahí viene el pero, y por eso es que decido ingresar en esta maestría. ¿Por qué no un MBA, por ejemplo? Si lo queremos comparar, así si es. lo queremos comparar por ese lado, quizás me hubiera servido más un MBA. ¿Ya? Porque si quería en algún punto formar mi firma, seguramente me serviría más. Más sin embargo, el enfoque que tenía la maestría de contabilidad y finanzas me dio más herramientas a nivel financiero, que es lo que yo buscaba. Porque el complemento, digamos. El complemento. Porque yo sabía temas contables, que seguramente si lo pongo en un nivel, puede ser un nivel intermedio avanzado en esa época. Pero sí me brindó la maestría lo que yo buscaba. ¿Y qué buscaba yo? La parte financiera. Porque como los últimos años había estado auditando bancos, yo me había estado convirtiendo en un experto en banca, en temas de sistema financiero, en temas de riesgos. Me faltaba la parte de finanzas, o sea, la parte financiera en el sentido de cómo yo puedo valorar una empresa. Correcto. Por ejemplo, solamente como para irme por esa parte de allá, cómo armar un presupuesto. Porque yo como auditor revisaba presupuestos, que es una de las etapas de auditoría en la fase preliminar de auditoría, pero yo no los había elaborado, porque yo no tenía el perfil ni de asistente. Nunca fui analista financiero, nunca fui un jefe financiero, nunca fui gerente financiero. Más sin embargo, dentro de las auditorías bancarias sí tuve que yo analizar compañías, ¿ya? Porque una de las partes o uno de los procesos que nosotros realizamos los auditores cuando auditamos bancos o cooperativas de ahorro y crédito es evaluar el riesgo de crédito. Y una de las mejores formas de analizar el riesgo de crédito es evaluar la compañía para ver si continúa en negocio en marcha. Pero no es solamente la parte técnica financiera contable, sino la parte financiera como tal, formalmente la finanza. Saber realmente cuáles son esas proyecciones que a lo mejor ellos pusieron en los flujos y poder evaluar si realmente esos índices que me están presentando están bien proyectados. Que básicamente es medir la sostenibilidad de la compañía. Correcto. Que de alguna otra forma pues no es solamente ver un indicador de manera particular, sino tratar de correlacionar cómo los diferentes indicadores me están dando una imagen de lo que es la organización. Correcto, Ahora sí. Cuéntame un poco, tú tuviste la oportunidad de tener varios profesores y entre ellas pues nuestras profesoras que en esa época estaban muy relacionadas a la superintendencia de bancos, si no me equivoco. Sí. Cuéntame un poco la experiencia con los profesores. ¿Qué te permitieron, qué te ayudaron a tener esa perspectiva de esos profesores, especialmente en la de finanzas, que tú sabes, y la parte de contabilidad tal vez, porque probablemente tú sabías desde la práctica, pero claro, un enfoque desde la parte no teórica, pero desde la parte académica siempre complementa. Cuéntanos un poco cómo te ayudó. Si empiezo por la parte de finanzas, que es lo que me estaba enfocando hasta ahora, tuve directamente de la mano de la superintendenta de bancos y la asesora general en esa época de recibir clases en banca. Una de las cosas que yo sí puedo contrastar o comparar es qué es lo que yo sabía de banca. Correcto. Y qué es lo que me aportaron en banca. El enfoque fue mucho más holístico, en donde yo me estaba solamente enfocando en banca local, que no era nada comparado a banca internacional. Realmente para mí sí fue un punto de inflexión en mi carrera,
porque me di cuenta que había unos temas que tenía que prestarle atención, que quizás sí los sabía, pero los había estado dejando a un lado, porque no era el foco en el que yo estaba en ese momento en mi carrera. Pero era necesario, por ejemplo, uno de los temas que en banca local, o sea, en banca ecuatoriana sabemos, es que aquí no aplicamos las NIF en la banca. Correcto. Hay otros países que sí aplican las normas internacionales de información financiera en banca, pero también hay que tener en consideración las normativas de Basilea, que quizás aquí en Ecuador no es que voy a decir que no se lo ha implementado, pero nosotros no estamos con las últimas buenas prácticas. Con las últimas buenas prácticas de Basilea. Quizás estemos en un Basilea 1.5, por ponerle un nombre, pero estamos ya a nivel internacional, estamos en un Basilea 3. Okay. Cuando yo estuve en la maestría vimos inclusive Basilea 3. Como parte de la materia porque yo pensé, de hecho ese es un tema que sí me impactó bastante, es que yo pensé que me iban a dar contabilidad bancaria ecuatoriana. Entonces, cuando empecé a ver el material que estaba exponiendo estas profesoras, en esa época me di cuenta de que no iba a haber contabilidad bancaria, porque la materia se llama contabilidad de instituciones financieras. Más sin embargo, el enfoque fue diferente. Porque, ¿qué fue lo que nos dijeron desde el principio en esa materia? Ustedes ya saben contabilidad, porque han estudiado en pregrado. Así es. Y muchos de ustedes lo han revisado dentro de la experiencia que tienen. Y aparte que ya lo venían practicando y haciendo. Correcto. Y en mi caso, como estaba solamente enfocado en la auditoría financiera, que es de estados financieros, donde solamente veía temas contables, me faltaba el enfoque en riesgos. Y ese fue el foco de los temas de Basilea, que a mí sí me impactó bastante. Y me aportó tanto que yo empecé a ver, si yo estaba viendo solamente un panorama, por así decirlo, LATAM, ahora lo estaba viendo a nivel europeo y a nivel de Estados Unidos, porque en Estados Unidos también se maneja diferente. Entonces ese enfoque me cambió. Y eso me ayudó a poder tener un conocimiento más holístico, y donde empecé a unir, porque ahí viene la parte contable, como tú también me preguntaste hace un momento. Claro, a mí me tocó un profesor que es muy bueno en NIF, donde sí también aprendí diferentes tópicos que no los había visto, como por ejemplo la norma de contabilidad de construcción, o la de activos biológicos, que es diferente. Que es muy diferente, y ese enfoque sí lo recibí, y pude ver inclusive, hay una norma que es la NIF 9, que habla de instrumentos financieros, que aplica a finanzas, y aplica a banca, que de hecho la NIF 9 nació por un convenio que hizo el IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales, la que realmente elabora las NIF, y las normas de Basilea. Fue un convenio que hicieron en su momento, una alianza, y crearon la NIF 9 y diferentes normas. ¿Qué quiere decir? Que yo sabía de NIF, pero no lo había enfocado a que la NIF 9 también se aplicaba en banca. Claro. Eso es una de las cosas que yo pude consolidar, porque es el término adecuado. Consolidé lo que yo ya sabía en NIF, con la experiencia que tenía en NIF, más la normativa bancaria local, más el agregado de las materias que recibí de la maestría, y hoy en día puedo decir que sin necesidad de tener quizás una experiencia que yo la pueda nombrar en este momento a nivel de banca internacional, sí he tenido cierto contacto con instituciones financieras internacionales, y tranquilamente yo puedo leer un estado financiero en una normativa diferente a la nuestra local ecuatoriana, porque sé todos estos otros tópicos que los recibí en la maestría, justamente. Qué bueno, que justamente se hayan desarrollado otras habilidades y otras competencias, otros conocimientos que te permitan tomar buenas decisiones, que eso es lo que un poco buscamos como Escuela de Negocios, tener esa visión global, no solamente local. Ya hemos visto un poco la historia de Ángel, qué pasó en la maestría. Ahora cuéntanos, Ángel, ¿qué está pasando ahora? Yo recuerdo desde que te conozco en la maestría, que ya son varios años, y has venido evolucionando profesionalmente, y ahora estás manejando ya la firma. Regresaste a la firma que nos comentabas al inicio que fundó tu papá, pero le has dado otro enfoque, le has dado otro alcance. Sí. Y cuéntanos un poco cómo te llevó o qué te ha llevado a direccionar la compañía, ahora ya obviamente familiar tuya con tu papá, pero con una perspectiva y visión diferente. Cuéntanos esa historia. Bueno, un poco la historia tiene que ver con que la firma nunca fue una firma auditora. Yo creo que eso es lo más relevante. Uno de los puntos ahí que cambió la historia de la firma es que yo salgo de la firma, como lo mencioné hace un momento, y yo siempre quise ser auditor. Auditor y consultor.
más que un CPA tradicional. Me gustó siempre la parte de asesoría, que de hecho, si cuento un poco de la historia de la firma al inicio, mi papá, evidentemente por su tema médico, no es que estaba al 100% dentro de la firma. Yo me siento con mi papá en este proceso que él estaba pasando a nivel médico. Y yo le digo, realmente ese es el origen de la firma, que seguramente muchas personas no lo conocen, quizás a la interna sí. Pero yo digo, papá, a ver, nosotros tenemos clientes que atender. Mi enfoque siempre fue de que tenemos que hacer una firma auditora, una firma de auditoría y consultoría. No solamente una oficina contable que está dentro de la casa. Correcto. Y siempre ese fue mi enfoque, a pesar de que en esa época yo tenía 17 años. Digo, ¿sabes qué, papá? Pongamos primero un nombre comercial. Vamos dándole un sentido a una marca que perdure en el tiempo, porque eso es lo que yo siempre busqué. Pasó el tiempo, nos fue súper bien. Mi papá, gracias a Dios, superó su proceso médico. Y él se quedó todavía con los clientes que estaban ahí. Y yo converso con él así, otra vez, como al inicio. Converso con él y digo, ¿sabes qué? Yo quiero ser auditor. Necesito tener experiencia en auditoría y tiene que ser una experiencia relevante. Salgo de la firma, empiezo a trabajar yo en HLB. HLB Ecuador, de ahí paso a Deloitte, de ahí paso a KPMG. Tuve un lapso de tiempo justamente porque conocí a la superintendenta de bancos, me invitó a formar parte de su equipo. Su equipo. Fui director nacional de desarrollo y monitoreo, casi que toda la época de pandemia. Para que nuestra audiencia no se pierda, las personas que estamos hablando son nuestras profesoras actuales, que son Ruth Arregui y Rosa Matilde Guerrero, de las personas que está hablando Ángel, porque de alguna otra forma ellas también comenzaron a seleccionar de alguna otra forma estudiantes de las maestrías que luego trabajaron en conjunto con ellos. Entonces por eso un poco cuenta Ángel esta experiencia, solamente como una aclaración para nuestra audiencia. Sí, entonces, pero ya llegó un punto donde yo ya había tenido cierto nivel de experiencia, ya había estado como siempre digo, con mentores que me enseñaron muchas cosas hasta el camino. Yo decido regresar. Pero a estas alturas de toda la época de Álvarez y Álvarez, que es la firma de las que les voy a comentar ahora en que estamos, es que mi papá hasta cierto punto él estuvo dentro, o sea, continuó con el proceso de la firma, pero realmente se desvinculó, ¿ya? La firma quedó en un proceso que no lo puedo decir como un stand-by, porque la firma siempre tuvo clientes, todo el tiempo los tuvo, ¿verdad? Pero siempre estuvo enfocado en temas NIF, en temas de consultoría a nivel de impuestos, reclamos tributarios, outsourcing contable. Yo salgo de la firma ya con todas las credenciales y con toda la experiencia que muy brevemente lo he comentado hasta ahora de todas las firmas auditoras donde estuve. Y yo decido fundar, como razón social me refiero, Álvarez y Álvarez, pero la división de auditoría y aseguramiento, que complementa a la parte de consultoría que toda la vida es lo que existió, el negocio, digamos, histórico, ¿no? Que fue el histórico. Entonces le doy un giro, implemento o me alío. Tengo aliados estratégicos y socios en temas de impuestos hoy en día, tengo en temas de riesgos, tengo en temas de procesos, tengo en consultoría financiera. Y hoy en día lo que puedo decir es que Álvarez y Álvarez se ha convertido en un, digamos, a nivel de sector de firmas auditoras, es un jugador importante a nivel, no solamente como firma auditora de Guayaquil, porque ese es el origen nuestro, sino que hoy en día ya contamos con oficinas en Quito y en Cuenca. Y evidentemente este proceso sí tomó un tiempo, desde el 2020, que yo regreso a la firma ya como socio director. Y fue un proceso porque la marca quedó, como digo, en stand-by. No hubo tanta proyección de la marca como tal. Y yo lo que hice a mi regreso es comenzar a tener como este espacio de aquí, tener más visibilidad de la marca. Decirle al mercado, estamos aquí, somos una firma auditora que cuenta con calificaciones de la Superintendencia de Bancos, de la Super de Compañías, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Contraloría General del Estado, Consejo de Educación Superior, que seguramente puede ser que mucha gente no lo sepa, pero para formar una firma auditora o tener licencia como auditor externo en el Ecuador,
cada una de las superintendencias u organismos de control tienen que darte una certificación o una calificación. Es decir, tienes las credenciales para operar y qué bueno, no sabía que ya estabas en Quito y en Cuenca, pensaba que estabas solamente acá en Guayaquil. Y también me has contado que de alguna otra forma algunos compañeros de la maestría ahora son parte de tu equipo. Sí, en el transcurso del año 2024 entró a la firma un gerente de auditoría que se llama Kevin Carrera, que de hecho él me parece que estudió la maestría en contabilidad y finanzas después de cuando yo estuve. O sea, él es parte de una cohorte diferente. Correcto. Y él trabajó conmigo cuando yo estuve en la Super de Bancos. Entonces por ahí viene el tema de cómo nos conocemos. Cuando yo entré como director nacional de desarrollo y monitoreo en la Super de Bancos, él entró a trabajar conmigo. Entonces ahí nos conocemos. Él continúa en la Super de Bancos cuando yo salí, pero siempre estuvimos en contacto, siempre hubo de hecho, Kevin llegó a ser intendente regional de Cuenca, un nivel súper importante a nivel de un organismo de control como la Super de Bancos, y hoy en día está trabajando conmigo, está dentro del equipo como gerente de auditoría, dentro de todos los clientes que tenemos de la banca. Perfecto. Ángel, y ahorita un poco ya para ir cerrando, que se nos acaba el tiempo, ¿cuál es el rol ahora de Ángel dentro de la firma? ¿Está metido en los temas, digamos, de auditoría, haciendo el trabajo, o ya está con una visión un poco de administrar el negocio, de ver cómo buscar nuevos clientes, de asegurar, lo hablábamos antes de la entrevista, asegurar la sostenibilidad de la firma? ¿Cuál es tu rol actual para cómo tener una idea de cómo empezaste y ahora qué es lo que estás haciendo? Sí, si comparo cómo empecé, básicamente yo era el que tenía que recibir correspondencia, ir a dejar paquetería de documentos al SRI, si me remonto al 2008. Hoy en día, 2025, mi rol principal es la parte estratégica, planificación estratégica, la parte, evidentemente, dentro de las columnas, que integran la planificación estratégica en una institución, en cualquier institución, que de hecho eso lo aprendí en la maestría, por eso lo puedo hablar así. Eso es un tema que no lo sabía antes de la maestría, pero yo me dedico a la parte financiera, parte comercial y la parte de personas, que es dentro del plan estratégico que estoy, mejor dicho, hoy en día liderando, que es 2025-2027, la planificación estratégica de Álvarez y Álvarez. Es más bien en llegar al mercado de la banca, de la economía popular y solidaria, y estar en este tipo de eventos, como en algún momento también ya nos hemos visto contigo y otros compañeros del medio a nivel financiero, porque de hecho justo antes de la entrevista vi que ya nos admitieron dentro del clúster financiero como parte del clúster. También somos parte como universidad. Y estamos, como digo, la parte estratégica que yo estoy hoy en día ya revisando, hoy en día ya a nivel interno, digamos, porque lo que estaba diciendo es a nivel ya de mercado. Correcto. A nivel interno lo que yo estoy más enfocado es en el tema de la calidad, ¿ya? En crear espacios de capacitación continua dentro de la firma, ver dentro de instituciones educativas o a nivel de acuerdos que tengo con cámaras de comercio para que también se eduque la gente que está trabajando conmigo, más allá de lo que la firma internamente lo pueda también realizar. Porque procuramos el tema de la calidad, ya que, y como para terminar ahí un poco, dentro de este plan estratégico estamos en un proceso de internacionalizarnos. Y quizás, todavía no puedo decir nombres, porque como en algún momento te lo comenté, estamos en un proceso de auditoría. Nosotros somos auditores, pero ahora nos están auditando. Estamos en un proceso de due diligence con una importante marca internacional de auditoría, con el ánimo de podernos convertir en esa firma. Como lo han pasado muchos procesos, otras firmas auditoras, dejar de ser Álvarez y Álvarez para ser otra más grande. Para ser una firma más grande. Excelente. Bueno, hemos tenido la oportunidad pues de conversar con Ángel, en donde hemos podido ver un poco toda su trayectoria de 23 años desde que empezó con su padre, una transición en su experiencia por varias firmas importantes y ahora pues liderando desde una perspectiva diferente. Ángel, ¿algún mensaje que les quieras dejar a nuestra audiencia con respecto a ese rol tan importante de un profesional en el mundo de la innovación y emprendimiento? Porque todo lo que nos has contado es una parte de lo que te has tenido que hacer, innovando en la marca, innovando en los procesos, en los productos, ahora en un proceso mucho más grande. ¿Qué mensaje nos puedes dejar para este final?
Bueno, creo que el mensaje principal que yo siempre puedo dejar y que en este momento puedo dejar es que no hay nada mejor que siempre estar a la vanguardia de los conocimientos. Tanto a nivel de estar evidentemente tener acceso a una universidad como lo es la UES, y también tener el acceso a personas con experiencia. Eso yo creo que es lo clave y es un tema que no deberíamos descuidar. No puedo hablar de experiencias ajenas, yo siempre hablo de mi experiencia y es lo que siempre comparto. A mí me funcionó, evidentemente yo tenía un objetivo claro. Yo creo que uno de esos, por poner puntos, es uno, establecer realmente metas, no sueños, sino metas reales que yo pueda cumplir. Segundo punto es realmente esforzarme. Y tercero, buscar siempre una persona con más experiencia que me enseñe el camino y que me ayude a ver todos esos aspectos que a lo mejor yo no los puedo ver por la falta de experiencia que en muchas de las veces tenemos. Y de ahí yo creo que no hay nada mejor que justamente combinar el tema del esfuerzo y el conocimiento, que al final del día nos va a dar como resultado el éxito que nosotros buscamos. Excelente, muy bien. Muchísimas gracias, Ángel, por tu tiempo, por habernos compartido tu experiencia. Importantísimo tener esa meta, ese horizonte claro, pero también tener certeza de que se necesita mucho esfuerzo, mucha dedicación y sobre todo tener la capacidad de escucha para poder dejarnos llevar de quienes más saben, y de la experiencia es fundamental en ese proceso de desarrollo. Ángel, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. No te pierdas ningún episodio y suscríbete hoy mismo a Business Journey.